Mira, papi, eres tú. Vamos a jugar, papi. Más ángeles, papi. Por aquí. Ven con nosotros, niña. ¿Quieres, chicarrón? Cuanto más grandes... ¡Sal de aquí, monstruo! Aquí estamos. Ahora está a salvo. No, no es tu hija. ¿Entendido? Se llama Eleanor y es mía. Ahora, arrodíllate. Quítate el casco. Ahora, coge la pistola. Apúntate a la cabeza. Dispara. Hola. Hola, ¿me oyes? Tu señal es muy débil. Padre. Daddy estuvo durmiendo mucho tiempo y Eleanor te ha echado de menos. Encuéntrala y te sentirás mejor. ¡Ah! ¡Papi! Por fin una señal. Tú, que das vida a esta ciudad muerta. Escucha. Mi nombre es Tenenbaum. Sé quién eres. Y necesito tu ayuda desesperadamente. Por favor, reúnete conmigo en la estación del Expreso Atlántico. No quiere que juegues conmigo.
Con este traje ni el océano podrá hacerte daño. Eso está bien. Pero en Rapture perecen muchos grandes hombres. Solo no durarás mucho. Aún puedes llegar a la estación del tren. Ve a verme allí. Ah, señor Delta. Aquí estás, como dijeron las niñas. Sube a la taquilla y te ofreceré lo que sé de ti. La mayoría de los supervivientes son así. Splicers. Ahora son drogadictos. Animales depravados. Te conozco. El símbolo de tu mano dice que eres un muerto. 10 años sujeto Delta, desde que te vi apuntarte con un arma a la cabeza y disparar. Pero valor, sin tu dolor, renació el paraíso. No sé cómo sobreviviste, pero tu sufrimiento acabó. Estos hombres aligerarán tu carga. Comprende que, como todo lo que hago, esto es un acto de amor. ¡Sofía Lamb! ¡Te ha encontrado! Ya conoces a nuestro enemigo común, Sofía Lamb. La cámara de tu casco me permite ver a través de tus ojos y ayudarte a vencerla. Cuidado, las cámaras de seguridad son de Lamb. Pero si eres listo, podrán servirte a ti. Padre, soy yo, Eleanor. Sé que estás despierto ahí dentro, lo noto. Madre no podrá volver a manipularte así. Se acabó. Este plásmido es para ti. Creo que puedes usarlo ahora. Por favor, búscame. Oh, Sofía Lamb usa a los Splicers contra ti. La mayoría de Big Daddy son sus esclavos y custodian a las pequeñas. Pero alguien te ha despertado. Conozco tu vínculo con Eleanor Delta. Para salvarte, vendrás a por ella. Pero Eleanor tiene un destino y no puedes compartirlo. En el paraíso no hay lugar para ti. Esto es lo que me han contado las niñas. Eres un Big Daddy muy viejo, ligado de por vida a una sola pequeña. Cuando estáis demasiado tiempo alejados, tu cuerpo comienza a apagarse, como un coma. Si la niña sigue en Rapture, tú también estarás atrapado. El nombre de tu pequeña es Eleanor Lamb, hija de Sofía. La tiene en Fontaine Futuristics, al otro lado de la ciudad. Tienes que ir allí a salvarla, antes de que sea demasiado tarde. ¿Ves? Por eso debo enfrentarme a Sofía Lamb. Está usando a las nuevas pequeñas para algo. Y he vuelto para rescatarlas. Si no, morirán más niñas por mis pecados. Y la pesadilla de Rapture se repetirá eternamente. Ahora, hablemos. Ciudadanos de Rapture, este es el sujeto Delta. Tras esa máscara se oculta un enemigo del pueblo, carente de alma y de empatía. Es una bestia solitaria y como familia debemos arrancarle su mandíbula y devolverlo al mar. Lamb destrozará este lugar para encontrarte. Contén a los Splicers hasta que escapemos. Gracias. Ahora debo dejarte. Y mira que lo siento. Pero tengo que ayudar a otros antes de que la ciudad se hunda. Ese tipo, Sinclair, es un aliado y te llevará hasta Eleanor. Adiós, señor Delta. Y buena suerte. Vaya, mírate.
Un auténtico caballero andante. Con caballo de hierro y todo. Me llamo Augustus Sinclair, muchacho. Tenenbaum y yo compartimos un interés mutuo en el edificio de Fontaine, justo donde encontrarás a Eleanor Lamb. Creo que tú y yo podemos hacer negocios. Coge el tren a Atracciones Ryan. Te veo en breve. Ten cuidado. Más te vale usar los frenos si no quieres acabar estrellado en ese glaciar. Como verás, jefe, la estación está congelada. Para llegar hasta Eleanor Lamb, en la sede de Fontaine, tendremos que abrirnos paso. Para derretir ese hielo necesitarás un plásmido infernal. Solíamos vender un producto estupendo llamado incineración en el parque de atracciones. Ve a echar un vistazo. Yo ya he subido a todas las atracciones. Eres un modelo bastante exótico, hijo. De la serie Alpha, creo. Rapture está ahora llena de prodigios científicos como tú. Y si podemos vendérselos al mundo a mi precio, curarte será pan comido. Cuando encontremos a Eleanor, seremos imparables. Eso te llevará al parque. Pero incineración cuesta a Adam. Es una especie de baba genética que te permite reescribir lo que te dio Dios. Las Little Sisters lo llevan en sus barrigas, así que tendrás que encontrar una. He oído un susurro cerca del Salón El Dorado. Echa un vistazo. Estaré aquí atrapada hasta que llegues, padre. Lo único que puedo hacer por ayudar es sacar estos regalos. En principio, el Big Daddy no te atacará. Pero si quieres a la Little Sister, vas a tener que cargártelo. Tómate un respiro, hijo. Lo has conseguido. Ahora deja que suba a tus hombros y confiará en ti como si fueras su papi. Estamos trabajando. Ahora hay cadáveres por toda Rapture. Y esa pequeña puede extraerles el Adam. Busca uno. Ha encontrado uno cargadito. Pero cuando comienza a drenar el Adam, los Splitters vienen corriendo. Prepárate antes de colocarla sobre ese cuerpo. Es una hija de la familia, no un juguete de usar y tirar. Me parece apropiado que expires aquí. Otra antiguaya olvidada en el templo al orgullo de Ryan. Ahí vienen. Contén a los Splitters hasta que termine o no os dejarán tranquilos. Más bueno que los demás, papi. Ahora ya sabes lo que nos jugamos. Un plásmido cuesta un poco más de Adam. Sigue así. No te odio, Delta. En serio, me preocupo por ti, igual que por cualquier criatura sensible. Pero no puedo sacrificar a 1000 de los míos por un solo rebelde. Bien, chico, ya casi tenemos suficiente Adam. Para conseguir el resto tendrás que encargarte de esa canija. Tiene que haber un conducto de ventilación de esos que tanto les gustan en el taller. Llévala allí. Tenenbaum te obligará a convertir a esa pequeñaja de nuevo en humana. Conseguirás justo suficiente Adam para nuestros propósitos y es probable que las otras niñas intenten compensarte. Pero Rapture es una ciudad de alto riesgo, hijo, y ella es un premio gordo. Solo tienes que estar dispuesto a llevártelo. Conseguirás más Adam de lo que vale un plásmido y el resto es la guinda del pastel. Piénsalo.
Aquí abajo es tu vida o la suya. Vaya, nuestro hombre de lata tenía un corazoncito. Aquí lo llamo obligación. Pero ya tienes suficiente, Adam. O casi. Ve a Hall of the Future y recombínate con incineración. Así que robarías la sangre a nuestra ciudad. Rapture es un cuerpo, Delta. Yo soy la voz y Big Sister es la mano. Cuando Rapture habla de ti, solo dice esto: duerme. Tu día ha terminado. ¡Santo cielo, hijo! Ni una Big Sister puede contigo. Bueno, vuelve, funde el hielo y podremos terminar de una vez con esta condenada payasada. ¡Impresionante! Estás resultando una auténtica bicoca. Ahora abre el túnel del tren desde la sala de seguridad y yo iré ahora. Me gusta mirar a la gente a la cara cuando doy mi palabra. Tú y yo, chico. Esto va a ser grande. Creí que eras una especie de golem de Sinclair, traído aquí para sujetar los brazos de Rapture mientras él rebusca en sus bolsillos. Pero no, eres consciente de tu condición. ¿Quién, me pregunto, podría ser tan cruel? Colocar un espejo ante un hombre sin cara. Lam nos estaba esperando. Sal disparando y pon en marcha el tren. Atención, el sujeto Delta está atrapado en Popper's Drop. Se suspende el servicio ferroviario hasta encontrarlo. Recordad, el enemigo está solo. Somos la familia. Lamb intenta confinarnos, chico. Esto es un aislamiento en toda regla. Para mantener el tren en marcha necesitas la llave de anulación manual de Grace Holloway, la gobernadora local. Ella me echó de mi propio hotel, el Sinclair Deluxe. Encuéntrala y consigue la llave. Te recuerdo, monstruo. Tú me arrebataste a Eleanor y la convertiste en algo tan enfermizo que ni siquiera puede morir. ¿Y ahora vienes a buscarme a mi barrio? Te has equivocado, papaíto delator. Cuando te colguemos de una farola y estés a punto de ahogarte, quiero que recuerdes mi cara. El viejo Popper's Drop es el peor barrio de Rapture, pero poder construir alojamientos baratos es una oportunidad. Bueno, chaval, supongo que Grace está en casa, pero ese gigante acaba de derribar medio edificio en tu camino. Si quieres pasar por ahí, tendrás que averiguar cómo se puso tan cachas. Búscate una cámara de investigación genética. Te servirá para obtener montones de trucos de un splicer. Mira en la casa de empeño del centro. Vaya, la casa de empeños está ahí, pero está cerrada a cal y canto. Tendrás que encontrar otra entrada. Grace está equivocada. No es culpa tuya que Eleanor se convirtiera en una Little Sister. Los Big Daddies no son más que esclavos, y tú te acabas de liberar. Esa cosa es un milagro de última tecnología. Funciona como una cámara de cine. Pon la película en marcha antes de abrir fuego en un splicer y luego cualquier cosa con la que lo golpees te revelará más sobre su ADN. Vamos a probarlo, ¿vale? Vale, calma. Parece que ya tenemos un candidato. Comienza a grabarlo y...
zúrrale con un poco de todo. Eso es, hijo. Cuando vas aprendiendo las debilidades de los Splicers, la cámara escupe un premio. Ahora, busca a uno de esos enormes brutos y grábalo. En breve, podrás decir adiós a la barrera del hotel. Usar esa cámara es como contar un chiste. Cada vez que lo cuentas hace un poco menos de gracia. Así que tienes que cambiar de chiste. Recuerda que, sin usar la cámara, no podremos llegar hasta Grace. Lo que significa que nos quedaremos aquí. Graba a uno de esos enormes gorilas y luego liquídalo. Ahora hay uno de esos matones. Empieza a usar la cámara con él y dale su merecido. Mírate, chaval. Estás hecho un fotógrafo profesional. Y parece que has descubierto el secreto de ese tarugo. Ahora vuelve al Sinclair Deluxe y quita de en medio la basura que te bloquea el paso. Para Grace, el paraíso de Andrew Ryan fue de lo más ingrato. Cantó en su contra y entró en su lista negra. La dejó en la ruina. Pero en la familia ha hallado la esperanza. Una razón para recobrar el aliento. Pregúntate a ti mismo, Delta. ¿Mereces arrebatársela? Dale caña a tu perforadora y atraviesa ese montón de chatarra que bloquea el paso. ¡Solo servís para eso! Bien. Grace estaba en el último piso. Sube y convéncela de que te entregue la llave de anulación. La habitación de Grace está justo delante. Ha estado mostrando una total falta de amabilidad hacia tu persona. Así que no tengo objeciones sobre cómo deberías arrebatarle la llave. Pero está vieja. Y su rencor hacia ti se debe a un malentendido. Sé a qué has venido. Vamos, cógelo. No permitiré que me toques. La doctora Lam me confió el cuidado de su hija. Yo lo intenté, pero Eleanor desapareció. Y entonces un día la vi contigo. Y vi algo malo en ella. Y cuando intenté cogerla, me derribaste y me rompiste la mandíbula. Estoy lista, ladrón de niñas. Ven aquí y acaba el trabajo. Tu turno, amigo. Por cierto, Grace no está armada. ¡Al diablo contigo! ¡Adelante! Eres más grande que yo, jefe. Quizá la próxima vez se lo piense 2 veces antes de ponerse a acusar sin pruebas. Venga, en marcha. Espera. ¿Me tenías en tu poder y te marchas? Un monstruo no pone la otra mejilla. Un monstruo no. Eso es lo que hace un hombre pensante. Sé que la doctora Lam no es una mentirosa, pero tiene que estar equivocada contigo. Ahora no me parece bien dejar que salgas ahí con lo que te espera. No puedo librarte de la familia, pero sí hablar un poco a tu favor y mejorar tu suerte. Estos helicópteros son obra de un viejo amigo. Es todo lo que puedo hacer, por ahora. Bueno, señor. Ahora no sé cómo llamarte. Has hecho mucho más que salvarme la vida. Me has abierto los ojos. He de hacerle unas preguntas a la doctora Lam.
Al perdonar a Grace, ¿buscas mi confianza? Vaya treta, miserable. Puede que tus lágrimas de cocodrilo la envenenen con la duda, pero yo no soy fácil. ¡Óyeme! ¡Tú que quieres matar al Cordero de Dios! ¡Nunca llegarás a su jardín! Chico, despierta, vamos. Así me gusta. Pensé que habías pasado a mejor vida. Ahora estoy en el Parque Dionysus. El vagón está destrozado, pierde aire. Está todo inundado y sellado. Pero hay una estación de bombeo por ahí, en la Avenida de la Sirena, y creo que podrías usarla para sacar el agua del parque. De ese modo podrás entrar. Ve a las bombas. Veo que el padre Wales te ha alejado de tu trabajo. Y aún así, sigues vivo. Enhorabuena. Hoy, conocerás a un hombre que no teme a la muerte. Y por Eleanor, ardería con una sonrisa. Madre del cielo, creo que ese era Simon Wales. ¿Qué se ha hecho? Su hermano y él fueron los arquitectos de Rapture, pero al llegar Sophia Lamb, a Simon le entró la vena religiosa. Está atrincherado en la estación de bombeo. Imagino que te tendrá preparada una bienvenida. Creo que madre sabe que te estoy ayudando. Está acelerando mis tratamientos. No te rindas. No puedo evitar pensar que te debo la vida, desconocido. Te voy a enviar un paquete con ayuda por el tubo neumático que tienes delante. Te agradecería que no se lo contaras a la doctora Lamb. Parece que el hermano de Wales, Daniel, dirige el Pink Pearl. Es un burdel de lujo, hijo. Está por ahí, en tu lado. A ver si puedes encontrar ese código con él. El Pearl era uno de los edificios más lujosos de Rapture, pero durante la guerra los pisos se pusieron en venta. La oficina de Daniel está en el último piso, creo. ¡Ah, del cielo! Ese tiene que ser Daniel. Cógelo y dale su merecido, hijo. Más allá de este cruce está el resto de la avenida, incluida la estación de bombeo que buscamos. El padre Wales y sus fanáticos viven allí. Por aquí. Han cortado la energía. Estás atrapado hasta que se activen los generadores de emergencia. ¡Aguanta! ¡Mira el tubo neumático! Bestia, que sepas que aunque el cuerpo de Daniel se enfríe, su alma descansa con la hija del Cordero. Arderás en los fuegos del infierno y será tu afligido hermano el que te envíe allí. Tu pecado marcha hacia ti, bestia, y su nombre es Legión. Eleanor Lamb es nuestra salvación, demonio. No nos arrebatarás nuestra recompensa final. Bien, chico. Creo que te estás acercando al templo subterráneo de Simon. Ahora baja a la estación de bombeo 5 y saca el agua del parque. Se está acabando el oxígeno en este vagón y no me gustaría que nuestra colaboración acabara aquí. Pregúntate, Delta. Para ti, que has sufrido inconmensurablemente a manos de hombres como Ryan, ¿cuánto cuesta el paraíso? ¿Qué debemos pagar para terminar con el dolor, con el pecado? Eleanor es mi respuesta.
Los controles de bombeo estarán detrás. Pero una cosa, cuando transfieras la succión al Parque Dionysus, tendremos una mínima posibilidad de que entres. No me queda mucho aire, pero aguantaré. Prepárate antes de accionar ese interruptor. Delta, ¿crees que soy una tirana que compite por el control del sueño de un muerto? La ciudad no es nada. Rapture debe morir para que Eleanor pueda alzarse de su cuerpo. Permíteme demostrártelo. Lamb está sobrecargando las bombas. Esto se viene abajo. Ve al Parque Dionysus. Quiero que grabes este momento en tu memoria. Este avance penoso, aullante y brutal por la oscuridad. Así somos nosotros. ¡Sal de aquí, chico! Mira, Delta. Es el mundo por el que luchas. Tú, solo, entre los muertos. Sophia Lamb abrió el Parque Dionysus, una especie de retiro privado para sus experimentos sociales. Una noche se inundó y acabó con sus visitantes. La prensa dice que tiene que ver con el culto. Ven a reunirte conmigo en la estación del tren. Atención. El sujeto Delta ha drenado y entrado en el Parque Dionysus. Su muerte es nuestro renacer. La vida de la hija del pueblo está en vuestras manos. Bueno, este es mi sitio. En realidad, tú eres el recién llegado a la familia Rapture. Informé a Wales de que Trivium me impedía dejar las cosas claritas a todo el mundo y sin mediar palabra me suelta una invitación a un retiro artístico en el parque. Lamb compró mi lance de novelista frustrado. Hasta me ha financiado para imprimirlo durante mi estancia aquí. Pero mi historia es sobre ella. Y no creo que le guste el final. Bien. Las buenas noticias son que he encontrado un nuevo vagón. Pero la estación sigue cerrada y no estamos solos. Veo una sombra en la sala de seguridad. Me esconderé mientras tú echas un vistazo. Hola, chicos. Stan Poole, del Rapture Trivium, diario de calidad. Antes de que la gente dejara de leerlo y comenzara a darle otros usos. En cualquier caso, quiero hacer un trato, amigos. Pasaos por la estación del tren. Estoy aquí, en la sala. El Parque Dionysus era mi hogar, Delta. Un experimento de unidad social, suspendido por la locura humana. Mancilla su memoria a cada paso. ¡Revienta esta caja ya! Mira, Lamb sabe que estás aquí, pero yo estoy de incógnito. La cuestión es que desde que vaciaste el parque, las Little Sisters están empezando a meter las narices en busca de Adam. Y no puedo permitirlo. Toma esto, padre, y corre. Madre no puede oírlo, pero me está mirando. Y su cara... Con que los muertos no hablan, ¿eh? Pues te equivocas. Mira, habiendo Adam de por medio, cada fiambre tiene una historia y Lamb sabe cómo leerla. Si recupera esa cosa, soy hombre muerto. Así que quiero que te hagas con la historia del Parque Dionysus y la entierres. Deshazte de las Little Sisters por mí, a tu manera. Si lo haces, liberaré la estación. Palabra de honor. Yo diría que esconde algo, pero le ha quitado la gracia. Está encerrado en la sala de seguridad. Tendremos que seguirle la corriente. Busca a esas Sisters. Ahí está.
Esa pillina quiere un papel estelar. ¡Qué monada! Deshazte del musculitos y vea por ella. La pones a trabajar y todo ese Adam acaba en tus manos. Pero tú eres como un socio capitalista, así que por mí genial. Pero, aunque será el último en darse cuenta, Andrew Ryan ya ha perdido el apoyo de la gente. Me lleven donde me lleven, Raptor me seguirá. Padre, este Adam que has encontrado contiene recuerdos de todos estos cadáveres. Normalmente solo puede verlos una Little Sister, pero puedo mostrarte lo que esconde Stanley. Cuando se llevaron a Madre, Stanley quedó al cargo del Parque Dionysus. Se gastó todo su dinero. Organizó esas fiestas alocadas. Era como si intentara arruinarla. ¿Estás bien? No pierdas de vista el premio gordo, hermano. Busca el resto de las pequeñas. Lo del sujeto Delta no es más que un número de serie, amigo. En una ocasión tuve que investigar sobre ti. Solían llamarte Johnny Arriba. Encontraste la ciudad solo después de un accidente de avión. Es una pena lo que hicieron contigo. Te equivocas con mi naturaleza, Delta. No quiero el Adam para mí. Eleanor es el sueño, y ella no necesita armas ni trucos baratos. Ahí está, cógela. Espero que ese guardaespaldas no fuera un viejo amigo tuyo. El Adam es Raptor Delta. Las mejores mentes del paraíso en un único mosaico sublime. Eleanor. Piensa en el genio que le niegas con cada gota robada. ¡Lo tiene dentro! Esa soy yo. Me enfrenté a Stanley. Le dije que le contaría a Madre lo que había hecho. Me llevó con él y me vendió a un orfanato. Intenté defenderme. Recuerdo haberle mordido la mano, pero... Padre, él es la razón por la que me convirtieron en Little Sister. No eras más que un explorador de las profundidades con un par de cojones. La gente te puso el apodo. Pero Ryan estaba seguro de que eras un espía. Su gente te encerró y borró tu maldito nombre. Adiós a Johnny Arriba. Hola, sujeto Delta. Cuando todo esto acabe y nos salgan riquezas de Rapture por las orejas, tú y yo seremos celebridades en una isla privada, hijo. Piénsalo. Todas las potencias del mundo a nuestros pies ofreciéndonos fajos de billetes. Bien, ahí hay una. Zórrale al grandullón y atrapa a la pequeñaja. A través del Adam, Eleanor se convertirá en la hija del pueblo. Una verdadera soñadora, enormemente brillante y muy generosa. Cuando ascienda, Delta, tú y yo pareceremos perros gruñendo por la placenta. Conmigo fuera de juego, Stanley dejó a los seguidores de Madre convertirse en animales. Cuando se enteró de que había vuelto, supo que lo culparían. Así que encontró la forma de cerrarles el pico a todos. Y ahora intenta ocultarlo. ¡Eso es! Ahora toda esa mierda del pasado se quedará enterrada y Lam ni se enterará. Ven aquí, te he abierto el tren. Pero recuerda, si Lam te coge, ni una palabra. La doctora Lam está aumentando la presión, jefe. Regresa a la estación y larguémonos. Sujeto Delta. Hace años que sé de la traición de Stanley y lo perdoné.
pero poniendo en peligro a Eleanor ahora, acaba de escribir su destino. ¿Ves? Fue Stanley quien te entregó a Ryan. Él es el responsable de que te hayas convertido en lo que eres. La sala de seguridad ya está abierta. Puedes vengarte. Jesús, Lam sabía y me dejó perder el tiempo con... ¡Oh, Dios! Oye, venga, tío, el tren está listo. ¡Perdóname la vida! Ya está, jefe. Última parada. Aquí es donde tienen a Eleanor. Su madre está usando a Adam para llenar de mentes y recuerdos a Rapture a la pobre chica. Cree que la convertirá en una santa. Si no me equivoco, Eleanor está en un lugar muy oscuro bajo la sede de Fontaine. Y para que sigas con vida, hay que encontrarla rápido. 9 de octubre de 1967. Hola, me llamo Gilbert Alexander, y para cuando oigas esto estaré clínicamente loco. Estoy grabando estos diarios como precaución, en un último intento por ayudar a tratar conmigo a cualquiera que pueda amenazar. Mi próximo mensaje te espera tras el control de seguridad. El bioescáner se asegurará de que estás lo bastante cuerdo como para usarlo. Gil Alexander. Según creo, estuvo involucrado en el desarrollo de Big Daddy desde el principio. Tendría algo que ver contigo y con Eleanor, hijo. ¿Alex Magno? Mierda, tiene que ser Gil Alexander, el mismo que dejó el mensaje que estamos siguiendo. Según parece, está como una chota. ¡Un producto, Delta! ¡Excelente! ¡Duradero! Oye, no mires ahora, pero creo que uno de tus antiguos colegas quiere darte la bienvenida a la oficina. Hola. Me he expuesto a una dosis masiva de Adam. Para cuando oigas esto, habré activado todas las defensas de las instalaciones. Tú, amigo mío, tendrás que atravesarlas y acabar conmigo. Espero que sepas que si hubiera podido hacerlo yo... Ah, una buena noticia. Puedes usar el diario que hay bajo esta pantalla en el detector de voz para entrar en la sala de seguridad. La contraseña es Agnus Dei. Acceso concedido. Saludos, Gil Alexander. Te he oído. Mi imagen es propiedad de la compañía Delta. Igual que tú. No volveré a permitírtelo. Diga la contraseña para entrar. Te lo advertí. Cuando estás decaído y la vida parece un asco, coges el coche y hay un atasco. Te falta el canto de un duro para pasar de enano a forzudo. Más fuerte y más tren es el que pasa por Fontaine. Acceso delegado. Hable con claridad. Desactivación automática durante 60 segundos. Ah, está bloqueando la cerradura por voz con ese horrible canturreo. Busca alguna forma de sabotear su control de la seguridad del edificio. Yo diseñé esa máquina Delta. La manoseas como un babuino amoroso. No te atrevas a tocar ese relé de señales Delta. Vale 10 veces más que tú. Estoy muy decepcionado, Delta. La destrucción de los activos de Fontaine se castiga con el despido inmediato. ¿Lo quieres más claro? ¡Despedido! 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 Con esa infracción te has ganado otro cachete en la nariz, chico. Insubordinación, indemnización por cese, cancelar, beneficios rescindidos. Yo...
y cada uno de los tiranos vienen en busca de conquista. Delta, Fontaine, Ryan. Y ahora tú. Pero un aspirante a César debe aprender a temer las armas de sus camaradas. Pregúntate, ¿qué tiene que ganar Sinclair trayéndote aquí? Agnus Dei. Acceso concedido. Saludos. Hola de nuevo. A estas alturas asumo que estás dispuesto a ayudarme a poner fin a mi vida. A cambio, he preparado una escolta de seguridad para ti. Ahora, hay un interruptor aquí que te permitirá acceder a los verdaderos laboratorios donde te espera lo que queda de mí. Ahora, si no he olvidado los tiempos en que hacía negocios con esa gente, esa estación oxigena oculta una especie de pasadizo secreto que lleva abajo. Si Lam está escondiendo a Eleanor, será allí donde esté. Me temo que las luces me molestan mucho. Hasta que vengas, permanecerán apagadas. Localiza los interruptores, púlsalos y vuelve aquí para restablecer la energía, por favor. Sofía dice que el altruismo perfecto era solo una fórmula que espera que despejemos la X. La inteligencia y la conciencia no son lo mismo, afirmaba. Y naturalmente la conciencia del yo se convierte así en una obsesión. Así que si pudiésemos eliminar mi percepción del yo y dotarme de la capacidad cognitiva de servir al bien común, podríamos crear al primer utópico. De este modo, según Sofía, se realizaría la utopía. Sofía y yo sabíamos que crear al primer utópico tendría un alto coste, amigo mío. Necesitábamos a alguien que contuviera todo ese Adam, las mejores mentes de Rapture, un sujeto voluntario, es decir, yo. Lo que has visto en ese tanque soy yo, y me temo que a Eleanor Lamb le aguarda algo menos físico, pero no menos grotesco. Este tanque de fauna de las profundidades marinas es el modo ideal para deshacerse de mí. Pero antes debes conseguir plantas imbuidas de Adam para hacerme salir. Las babosas se alimentan de ellas y ahora es lo único que quiero, al parecer. He dejado una muestra aquí para que sepas qué debes buscar. Bueno, escucha, hijo. Todas esas llaves de anulación que has estado buscando están codificadas genéticamente. Y para llegar a Eleanor necesitas la de Alex Magno. Lo primero es lo primero. Hay que inmovilizarlo. Busca las plantas que ha mencionado y tiéndele una trampa. Pobres. Qué vida. Vagando y haciendo el papel de Daddy hasta que un Splicer consigue liquidar a su sister. Y entonces, si el coma no acaba con ellos, enloquecen. Solo les queda gritar. No quería ofenderte, hijo. Será mejor llevarte con Eleanor de inmediato. Tu cuerpo comienza a deshacerse. El deseo de encontrar a Eleanor te llevará a la locura o al coma. No tienes ningún derecho sobre ella. Tu diseño fue uno de los mayores pecados de Rapture, pero insistes. ¿Por qué? Van a unirnos, padre, jugando a ser Dios. Tú fuiste lo único bueno que Rapture me dio. Se suponía que no tendría padre, Delta. Tenía que heredar la obra de mi vida. Pero aquí fue donde la cambiaron, vinculándola a ti. La niña que era murió en esta sala. Vale, chico. Es hora de sacar la caña. Vuelve al tanque de Alexander y coloca esas plantas. Madre ha destruido al Dr. Alexander. Intentó recombinarlo para convertirlo en una especie de santo viviente que calcularía el bien común y lo perseguiría incansablemente. Pero se ha convertido en algo innombrable.
La filosofía de madre es tan corrupta como la de Ryan. Según ella, sería mejor que todo el mundo fuera igual de miserable que permitirnos intentar luchar por nosotros mismos. Tengo que salir de aquí. Pobre Gilbert. Su voluntad era morir, Delta. Servir a la mayoría protegiéndola de su locura. Todo tu viaje hasta aquí se basa en tu rechazo a hacer lo mismo. Le concederás su deseo sabiendo que sirvió al colectivo. Renacer, ¿eh? Claro, vives eternamente, pero ¿y tu cuerpo? A mí me gusta el mío, chico. No me gusta imaginar mis recuerdos y mi personalidad almacenados en la cabeza de cualquier cría santurrona, como otro libro más en la biblioteca. ¡Ja! Perfecto, hijo, ha picado. Ahora usa esa consola de ahí para sacar una muestra genética. Imprimirá una llave genética automáticamente. Ya tienes la llave del escondrijo de Lam, chico. Allí está Eleanor. Ahora ve a la estación Oxigena y úsala. Ya está. El botón de eliminación de muestras del panel que tienes delante liberará una descarga en el tanque, más que suficiente para matarme. Diga lo que diga para disuadirte, no me escuches. A estas alturas, el hombre cuya voz oyes murió hace tiempo. Mientras voy perdiendo mis facultades mentales, me encuentro pensando en lo que sufrirá Eleanor y la pena se apodera de mí. Pero solo puedo ofrecer mis míseras plegarias. Tal vez cuando muera, tú puedas hacer más. Ahora, por favor, te pido que me des paz. Adiós, amigo, y muchas gracias. La enfermedad de Eleanor puede ser una bendición encubierta. Las pruebas iniciales de recombinación no muestran daño genético gracias a que es una Little Sister. Parece ser... Perséfone. Por fin llegamos. Busca a Eleanor, hijo, y rápido. Su madre tiene a toda Rapture deseando que sigáis separados. Padre, ven rápido. Estoy en una jaula. Algo va mal. Dime, Delta, ¿sabes por qué estamos aquí? ¿Tienes idea de lo que te ha dado mi hija? Viéndote ahora, envidio tu ignorancia. ¿Aún crees? Es ella, hijo. Eleanor Lam. Abre esa jaula. Se viene con nosotros. Sello de cuarentena desactivándose. Espera. ¿Cómo nos recordará después de este momento? Yo ya he puesto mis cartas sobre la mesa, como tú. Era lo que ella esperaba. Madre y padre sin quitarle la vista de encima, pese a ser ciegos. Adiós, sujeto Delta, y alégrate, porque tú al menos has escapado de tu legado. ¡Deprisa! La cámara de cuarentena te espera. ¡Entra ya! La señal se corta, chico. No veo ni oigo nada. Algo en esa sala me está bloqueando. Mírala, Delta. 10 años y sigue soñando contigo. Quedan 50 segundos. ¿Sabes por qué te trajo aquí, Eleanor? Ella quería un padre. Por eso encontró el modo de recuperarte física y mentalmente.
y desde entonces te ha observado, exaltando tus actos como el Evangelio. La niña que yace en esa cama ya no es mi hija, ni la obra de mi vida. Es un monstruo creado por ti solo, lo que ella siempre quiso. Quedan 20 segundos. Pero hay un detalle de vuestro vínculo mutuo que no tuvo en cuenta. Tu cuerpo estaba pensado para caer en coma cuando su corazón dejase de latir. Eleanor, perdóname. Su cuerpo se apaga, naturalmente. Pero si muere por traumatismo, volverá en otro lugar. Aislamiento máximo continuo. Que nadie entre en esta sala hasta que expire. Padre, soy yo, Eleanor. Lo siento. Madre me paró el corazón el tiempo necesario para anular nuestro vínculo. Estar a tu lado no impedirá que mueras. O algo peor. Pero puedo ayudarte a escapar. Esta Little Sister te ha traído algo que te permitirá controlarla. Sé que te parecerá raro, padre, pero ahora puedes ver a través de sus ojos y decirle a dónde ir. Así es como te recuperé sin que madre se enterara. Bien, ahora debemos sacarte de aquí. Bien, en la oficina de madre hay un modo de abrir las cámaras donde nos tiene. Tienes que entrar en ella. Ya. Debería de haber una palanca en algún sitio. Acciónala y abrirás todas nuestras celdas. Augusto Sinclair ha sido visto dentro de la instalación. Intentará llegar al sujeto Delta. Todos los deberes familiares se suspenderán hasta me que dejó muy aparezca. débil. Si no, lo haría yo. Para salvarte la vida, voy a tener que cambiar. Y ser fuerte. Como tú. Desde aquí, deberías poder localizar las piezas de un traje de Big Sister. Por favor, tráemelas. Aquí hay una pieza del traje, padre. Encuentra el resto y tráemelas. Diez años, padre. Atrapada en este sueño febril. Madre me tuvo sedada para perfeccionar mi mente con Adam. Para ella, la hija ideal es un genio que sirve al bien común sin cuestionarlo. Tú me has salvado de eso. Las otras Sisters proceden de mí, padre. Las siento creciendo en Rapture. Cuando estabas con las pequeñas, confiaban en ti como padre, gracias a mí.
Madre tenía razón en algo. No he dejado de observarte, padre. Estudiaba cómo tratabas a los demás. Y ahora sé quién soy. Soy libre. Después de todo lo que me ha hecho madre, estoy viva y con ganas de descifrar los misterios del sol. Cuando rescataste a mis nuevas sisters, las sentía todas. Y eso me dio esperanza por primera vez en años. Ahora haré lo mismo por las demás. Empezando por esta. Lo logramos, padre. Pronto llegaré. Estos trajes siempre me recordaban a ti, padre. Supongo que aún te recuerdo con armadura. Pero ahora me toca luchar por ti. Toma este plásmido. Úsalo para que acuda a combatir a tu lado. Sujeto Delta. Sé que puedes oírme. Me has robado la obra de mi vida. Y con ella, a mi única hija. Pero Rapture es hogar de monstruos. El mundo no es para nosotros. Esta noche seremos enterrados juntos, como una familia. Oh, Dios. Va a condenar este edificio a la fosa. A millas de profundidad. Tenemos que encontrar a Sinclair. ¡Dile a esta! Arriba, padre. ¡Rápido! Por esta ventana se ve el bote salvavidas de Sinclair, padre. Es nuestra única vía de escape. Por lo que sé de Sinclair, nunca lo abandonaría. Sí, Delta. ¿Qué pasa con Sinclair? El hombre que quería vender el paraíso. ¿Dónde está? Esta instalación se encuentra sobre una fosa abisal, Delta. La familia ha activado cargas retardadas en los cimientos. Rendíos antes de que detonen o acabaréis en el fondo del abismo. Madre ha cerrado todo Perséfone, incluido el acceso al bote salvavidas. Podemos anular el cierre desde el ala de contención si nos damos prisa. ¡Vamos! Usa el plásmido si me necesitas, padre. Voy a echar un vistazo. Debemos sacarte de Rapture, padre. Es el único modo de salvarte. ¿No reconoces a Sinclair, Delta? Ahora es lo que tú deberías haber sido. Un serie alfa final, dispuesto a morir por la familia. Como anterior propietario de Perséfone, es el candidato ideal para meterte entre rejas. Madre controla a Sinclair, padre. Y él tiene la llave maestra. ¡A por él! Chico. Tengo a Lan metida en la cabeza. No puedo evitarlo. No veas que pelea solo para hablar. Me han dejado la lengua para sacarme los putos códigos torturándome. Quiere que te impida irte. Lo siento. Eleanor, sé que puedes oírme. Estoy en el bote salvavidas de Sinclair. Delta no puede llegar hasta mí, pero tú sí. No necesitas morir con él. Nosotras volveremos juntas a la superficie si entras y aceptas tu deber.
Recuerda, Eleanor, mami te quiere. Ah, sí. Madre me está poniendo a prueba. Un último juego. Por suerte, ahora soy la principal experta en saltarme sus reglas. He tomado una decisión, padre. Y si es necesario, moriré por ella. Chico, lo siento. Te he encerrado aquí. Lam me tiene como un títere. No puedo parar. Vas a tener que entrar aquí y acabar conmigo. Ojalá hubiese otro modo. Pero prefiero morir como un hombre que vivir así. Dios, tiene razón, padre. Madre cree que morirás aquí o que te abandonaré antes de que detonen las bombas. No podemos salvar a Sinclair. Necesitamos su llave. Busca el código de la torre de guardia o piensa cómo hacerlo salir. Te diría el código de ese teclado si pudiese. Es como si Lam me hubiese tapiado el cerebro. Pero puede que los prisioneros sepan el código. Ve por las celdas y deprisa. Duele seguir gritando sin decir nada. Y empiezo a olvidar las palabras. Estás en el túnel. Debería conducirte a donde yo estoy. Espero. Sinclair se larga, padre. Síguelo, necesitamos la llave. Adiós, chico. Padre, me temo que anular el cierre significa liberar a todos los prisioneros. Así que prepárate antes de usar la llave en el interruptor de anulación. Sinclair murió como un héroe para la familia de Rapture. ¿Fue un amigo o solo lo usaste? ¿Alcanzas a comprender la diferencia? Y Eleanor, ¿has preferido al sujeto Delta a tu madre, los tuyos o incluso a ti misma? Así sea. ¿Crees que actuar conducirá a Delta a la salvación? Como un niño mimado con un juguete nuevo. No tengo más remedio que eliminarlo. Cierre desactivado. Celdas y mamparos abiertos. No. Ahora madre se ha centrado en el bote salvavidas. Hay que volver allí. Cada momento aleja a Eleanor más de mí, Delta. Pronto, esta obsesión paterna acabará con ella. Me has dejado sin anhelos. Antes de que mueras, te arrebataré todo lo que quieres. Sinclair no es más que otro cadáver en tu estela. Me lo temía. Ha destruido los compresores de lastre. Somos demasiado pesados para el lanzamiento. A no ser que... Déjame pensar. Creo que podría evaporar el agua y hacer que el bote ascienda. Aunque no puedo generar tanto calor yo sola. Es hora de reclutar al resto de las Little Sisters de madre. Nos las llevaremos. Dirígete al ala pediátrica. No dejaré que te separen de nuevo de mí, padre. Resiste. La gente de madre está detonando las cargas. No tenemos mucho tiempo. Cuando te hayas deshecho de ellos, necesito una señal. Pulsa el botón de llamada de esa ventana y actuaré. Despertaré a las niñas. Son más fuertes de lo que creen. Con su ayuda evaporaré toda el agua y saldremos de aquí. Adelántate, padre. Las liberaré lo más rápido que pueda, como me enseñaste. Haces no es salvarlas, Delta, por muy buena que sea tu intención. La superficie no es el paraíso, sino la perdición. Preferiría verlas ahogadas. Mira, padre. Sé que igual no querías una hija, pero el amor es pura química. Somos libres de darle significado. No permitiré que madre vuelva a separarnos.
Una carga menos. Tenemos que seguir. Si este edificio se derrumba, moriremos todos. Eleanor, iba a ser un compuesto de todo el ingenio de Raptor. La primera autopista viva, que serviría al mundo sin preocuparse por sí misma. Forzar la conciencia en un ser así es cortarle las alas. Ese fue tu regalo, Delta. Tal y como ella esperaba. Debes de estar muy orgulloso. Vamos, padre, no te rindas. Nos acercamos a otra ala pediátrica. Estará vigilada, padre. Prepárate. Las niñas te... Cuando te hayas deshecho de ellos, necesito una señal. Pulsa el botón de llamada y actuaré. Creo que... sí, estamos listos para el tanque de lastre. Evaporaré el agua y podremos salir de aquí. Volvamos a la plataforma de atraque, padre. Ya. A Eleanor la voluntad de elegir. Y ahora, al igual que una plaga, la propaga a esos inocentes. Los estás condenando a tener plena conciencia, Delta. Estoy entrando en el tanque de lastre, padre. Cuando quieras que comience, ven aquí. Una vez que hayamos empezado, no habrá vuelta atrás. Eres capaz de arrancar a mi única hija de su casa y su familia para entregarla a un mundo sin esperanza. Aunque la utopía muera con ella, prefiero vernos caer. Adiós, Eleanor. Madre estará esperándote. Aquí llega, padre. Manténlos a raya hasta que consiga hacer hervir el agua. Hierve. Puedo ayudarte a contraatacar, padre. Usa el plásmido. Lo conseguí, padre. El agua del lastre ha desaparecido. Libera el mecanismo de atraque. El ascensor al bote está inundado, padre. Debemos igualar la presión aquí o la puerta no se abrirá. Destruye esos tubos de cristal para inundar la sala. Lo conseguimos, padre. Vamos a partir. Ve al ascensor. ¡Las bombas, padre! ¡Estamos cayendo! ¡Corre! Y entonces, padre, el sueño de Rapture terminó. Me enseñaste que el mal no es más que una palabra. En el fondo no es más que dolor. La misericordia fue tu victoria. Te sacrificaste, aguantaste, y cuando tuviste la oportunidad, perdonaste. Siempre. Madre pensaba que no había redención para este mundo, pero se equivocaba. Somos la utopía, tú y yo. Y perdonando, le dejamos la puerta abierta.
El sueño de Rapture ha muerto, pero al despertar, renazco. Este mundo no está preparado para mí, pero aquí estoy. Sería fácil juzgarlos mal. Tú eres mi conciencia, padre, y necesito que me guíes. Ahora siempre estarás conmigo, padre. Tus recuerdos, tus impulsos. Y cuando te necesite, estarás a mi lado, susurrándome. Si la utopía no es un lugar, sino un pueblo, debemos elegir con mucho cuidado. El mundo está a punto de cambiar. Y nuestra historia, la de Rapture, fue solo el principio.